Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Ya el cántico nos había introducido un poco al tema y verdaderamente el Señor, hermano, espera hombres y mujeres de valor, enteramente preparados, enteramente dispuestos a trabajar en su obra. ¿Y dónde están esos hombres y mujeres que el Señor prepara día a día, hermanos, para trabajar? Amén. Sabemos que estamos aquí entre nosotros. Hay una historia, hermano, en el Antiguo Testamento que a más de algunos nos puede fascinar. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, Moisés a este momento tenía 80 años. Había pasado 40 años en el palacio egipcio y también 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y estoy seguro que todos podemos coincidir, humanamente hablando, que es posible pensar que los mejores años de la vida de Moisés ya habían pasado. 80 años al momento que el Señor le llama a trabajar. Moisés pudo haberse visto a sí mismo como un pastor anciano, pero Dios miraba algo diferente. Posiblemente Moisés pudo haber visto años perdidos, pero el Señor vio años de preparación. Posiblemente Moisés solamente miraba el desierto que le rodeaba, pero Dios ahí miraba una misión. Y lo más interesante de todo esto, hermano, es que cuando el Señor se le acerca a Moisés, no le dice: Moisés, vamos a resolver juntos un problema con el pueblo. Moisés, necesito de tu ayuda para que hagamos lo siguiente. Sino más bien se le acerca y le dice en Éxodo 3, he visto la aflicción de mi pueblo, dice Jehová. He oído su clamor y he descendido para librarlos. En otras palabras, Dios ya estaba obrando antes de llamar a Moisés. La obra ya existía antes de que Moisés fuera llamado. Dios había escuchado el clamor de Israel y preparado el escenario para su liberación. Pero Moisés en esta parte únicamente, hermanos, fue invitado a participar de esa obra de Dios. Quiero, hermanos, que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, que dice de la siguiente manera. ¿Estamos listos? ¿Lo hemos encontrado? Amén. Efesios, capítulo 2, versículo 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para entrar un poco en materia, hermanos, de este versículo número 10 del capítulo 2 de Efesios, debemos entender un poco de lo que Pablo venía diciendo al inicio de este capítulo. A veces, hermanos, queremos hablar primeramente del propósito sin hablar primero de la gracia. Y aquí Pablo lo determina. En los versículos primeros de este capítulo, él inicia hablando de nuestra condición. ¿Quién éramos antes de venir a Cristo?
Nos dice, hermanos, en los primeros versículos, que nosotros éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no enfermos, no débiles, no moribundos, sino muertos en nuestros delitos y pecados delante de la presencia del Señor. Estábamos muertos espiritualmente. Andábamos, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que a nosotros nos parecía mejor, de acuerdo a lo que habíamos entendido a esa etapa. Estábamos, hermanos, entregados en nuestros placeres. Estábamos nosotros, hermanos, insistiendo en el error. Pero dice en el versículo 4, si lo leemos rápidamente, solo la primera parte de este versículo, encontramos uno de los peros más gloriosos que usted puede encontrar en todo este capítulo. Nos habla primero de nuestra condición, pero el versículo 4 es el punto de inflexión del plan de Dios. Y nos dice, el versículo 4, pero Dios, que a pesar que estábamos muertos, que a pesar de esa condición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Cuando nosotros no nos podíamos acercar a Él por nuestra condición, Él se acercó a nosotros. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Cuando estábamos perdidos, Él nos mostró misericordia. Y Pablo insiste en algo en los versículos 8 y 9 y nos dice también que por gracia soy salvo, no por obras. La salvación no es el resultado de nuestro esfuerzo, es el resultado de la gracia de Dios. Y justamente cuando Pablo parece haber concluido el tema de la salvación, de nuestra condición, y define cómo llega a nosotros esa salvación, nos viene a revelar en el versículo 10 que todo esto tiene un propósito. Dios, estimado hermano, Dios no solamente nos salvó de algo, del infierno, de la ira de Dios, sino también que nos ha salvado para algo, para cumplir su propósito. Este versículo, el versículo 10, hermanos, responde 3 preguntas fundamentales de la vida cristiana que cualquiera de nosotros nos hemos hecho en algún momento. Este versículo responde al ¿quién soy yo? ¿Para qué fui creado? ¿Y qué espera Dios de mí? Todo eso resumido en este versículo 10. La respuesta de Pablo que nos tiene es maravillosa para nuestra vida. Punto número 1, hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, la palabra hechura viene de la palabra poema, que es la misma que en nuestro idioma utilizamos para escribir un poema, para hablar de un poema. Nosotros podemos cambiarle la palabra hechura y poner poema y leer nuevamente. Y dice, porque somos poema suyo, creados en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos una obra elaborada cuidadosamente por un artesano. Sé que usted es visitado por extranjeros y demás, y le pueden comentar que Nicaragua es un país tierra de lagos y volcanes, pero también dicen que de poetas. Y tal vez no sepamos mucho de poesía, pero sí podemos entender de que no cualquiera, hermanos, puede serlo.
Hay una inspiración, debe haber un cálculo en la selección de las palabras, una estructura cuidadosamente detallada para expresar el sentimiento del poeta. En este momento, hermanos, Dios quiere decirnos que somos el resultado de la obra de sus manos. Debemos entender, hermanos, que todos somos creación de Dios. Y esto lo mismo nos dice el Salmos capítulo 100, versículo 3. Le invito a que me acompañe para hablar un poco de esto. Dice Salmos capítulo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Nosotros, hermanos, fuimos creados por el Señor. Y esto es importante determinarlo desde el principio. Quien te crea, te define. No es nuestros logros, no son nuestras capacidades, no es nuestro pasado ni la opinión de los otros, sino aquel que nos creó. Y podemos preguntarnos, y nos ha creado, hermanos, con este cuerpo, que es una máquina interesantísima y perfecta. Deja impresionado a cualquier médico. Y cuando nosotros no hemos comprendido esto, no hemos sabido que hemos sido creados por un Dios todopoderoso y perfecto, es ahí cuando queremos nosotros hacer cambios a nuestro cuerpo. Pensamos nosotros que nosotros mismos podemos definir nuestra identidad y andamos luchando por ello y andamos trabajando por querer siempre encontrar la respuesta a esa pregunta. Pero el Señor ya aquí nos las revela y nos dice que nosotros no pudimos crearnos a nosotros mismos. Pertenecemos a alguien. Nos da la creación, pero también la dignidad en la creación al llamarnos pueblo suyo. Hermano, ese es, y eso es algo en lo cual nosotros podemos descansar. El Señor es el que en este momento ha definido nuestro valor en Él. No somos productos del azar, ni somos productos de la casualidad, sino que somos producto de la obra de las manos de Dios. Él nos formó, Él nos dio vida. Y Pablo también añade, creados en Cristo Jesús. La palabra aquí griega utilizada es tizo, K-T-I-Z-O, tizo, que significa crear, fundar o establecer. Y hay una diferencia entre en Efesios capítulo 2, sobre el hechura suya y creados en Cristo Jesús. Hemos determinado de que todos nosotros, hermanos, hemos sido creados por nuestro Dios, pero aquí añade y dice de que nosotros creados en Cristo Jesús hemos sido fundados y establecidos. Aquí, hermanos, no se refiere a la creación física de la cual hablamos anteriormente, sino más bien de la creación espiritual. El versículo 2 viene hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que cuánta misericordia hemos recibido. Pero no solamente eso, sino que dice que nos rescata de eso y nos ofrece una nueva vida, que es la que gozamos ahora en Cristo Jesús. Ahora sí, hermanos, fundamentados en Cristo, creados por nuestro Dios desde un principio, a la hora nosotros venir a los pies del Señor, somos creados en Cristo Jesús. Nuevamente, una nueva vida en Él. Pablo aquí nos dice que, no nos dice que nos mejoró, ni que cambió algo, ni que nos añadió algo. Simplemente dice que nos creó nuevamente, espiritualmente, para estar dignos delante de su presencia.
Dios no solamente creó nuestra existencia, también creó una vida en nosotros por medio de Cristo. Y aquí es donde caemos en nuestro tema, hermanos, de creados para grandes empresas, ya que hemos nosotros determinado cómo el Señor ha venido trabajando en nuestra vida, no solamente espiritual, sino también física. Nosotros podemos determinar en Efesios capítulo 2, versículo 10 de la siguiente manera: todo esto, hermano, ha pasado porque hemos sido creados entonces para buenas obras. Y aquí Pablo se detiene anteriormente también y dice, no por obras, y aquí encontramos para buenas obras. Pareciera de que hay una contradicción, pero realmente no es lo mismo que por nuestra obra nos salvamos, sino más bien que hemos sido salvos para también nosotros buenas obras. Y las buenas obras, hermanos, nosotros no somos salvos a causa de ellas, sino es parte de nuestro fruto en la salvación. Un árbol de mango no produce mango para ser árbol de mango, sino porque ya es uno. Así que también nosotros, hermanos, parte de los resultados de esta nueva vida en Cristo es que nosotros realmente podemos presentar buenas obras delante de su presencia. Ese ha sido el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuáles son entonces esas buenas obras? Si yo he sido salvado, si yo reconozco la situación que estaba antes y estoy agradecido por la que estoy ahora en Cristo Jesús, y dice que mi propósito es para buenas obras, ¿cuáles son entonces esas buenas obras? Aquí, hermanos, no quiero limitarles a una lista de cosas que nosotros podemos hacer. Pero si podemos definir esta parte, podemos hacerlo de la siguiente manera. Las buenas obras, hermanos, son todas aquellas acciones que reflejan el carácter de Cristo y glorifican a Dios. Esto lo incluye todo. El amarnos los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros, el servir, hermano. Fuimos llamados para esa obra, para la obra de piedad. Y tenemos, hermanos, toda la capacidad, todo lo necesario para poder cumplir esa obra en Él. Ayudar al necesitado, vivir nosotros, hermanos, en santidad, apartados de las pasiones de este siglo, no casados con ellos. Compartir el Evangelio, y esas son obras, buenas obras, pero también, que todos las conocemos, pero también, hermano, el perdonar al hermano que nos hace el mal. También fuimos llamados nosotros, hermanos, a eso. Y es posible, en nuestra naturaleza no estaba en nosotros perdonar a los demás, sino más bien obtener venganza. Pero en el Señor, en la nueva vida que tenemos, nosotros en Él podemos perdonar. Estamos nosotros llenos de Él, que nos permite y nos da la fortaleza para hacerlo. Dios, hermano, no nos salvó solamente para librarnos del juicio, sino más bien nos salvó para reflejar a Cristo en el mundo. Y esto es muy importante, hermano. A veces nosotros podemos perder mucho tiempo pensando de que tal vez no estoy listo. Estoy esperando yo el llamado del Señor para atreverme a hacer lo que vengo pensando de hace mucho tiempo. Pero aquí el Señor nos habla y nos dice que Él ya nos ha preparado en Cristo Jesús. Esa nueva vida que nos ha dado es para que nosotros la tomemos y la hagamos parte en nuestra vida día a día, día con día. Hermanos, dice que esta buena obra, hermanos, no solamente están como resultado de esa comunión con el Señor, sino más bien están para glorificar a Dios. Nosotros, fíjese, hermanos, que nosotros
con nuestras propias obras que podemos hacer, con las buenas obras que solo podemos hacer en Cristo Jesús, el nombre del Señor es glorificado. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido nosotros para que el nombre de Dios sea glorificado cuando no hemos querido hacer estas buenas obras, cuando no hemos querido perdonar, cuando tenemos miedo de atrevernos? Tenemos 50 años y nos da pena hablar del Evangelio. Nos da pena demostrar a Cristo en nuestra vida y lo que ha hecho. 50 años, ha pasado mucho tiempo y todavía seguimos en la misma situación en la cual hemos iniciado. ¿Qué tipo de obras entonces nosotros podemos presentar? No puede haber, hermanos, dirección sin comunión. Solo con el Señor es el que nos revela el camino. Nuevamente, no puede haber dirección. ¿Cómo puedo saber yo si esta es una buena obra? ¿Cómo puedo saber si cuento con la bendición de Dios? Bueno, nuevamente, no puede haber dirección sin comunión con Él. En la nueva vida que solamente es posible en Cristo Jesús. Punto número 3 y último, hermano, es una pregunta y dice: ¿cómo descubro y cumplo mi propósito? Si yo ya sé, hermano, a este punto la condición que estaba antes, la bendición en la que estoy ahora y el propósito para el cual yo fui a hacerlo, ¿cómo yo puedo entonces cumplir con ello? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi participación como Moisés para dirigir a ese pueblo, para dirigir cualquier plan que Dios ha puesto en mi mente? La respuesta de Pablo aquí es sorprendente, hermano. No nos dice: encuentra tu sueño. Tampoco dice: diseña tu propio camino. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la frase: descubre el potencial que hay en ti? La respuesta está dentro de ti. Fíjese, hermano, contaba una vez un predicador que él estaba con sus hijos aquí en Disneylandia y andaba con sus hijos como tal, y en una de las atracciones él logra detectar de cómo todas estas empresas están realmente invirtiendo millones para captar y distorsionar ese propósito en nuestra vida. Quieren cambiar el enfoque de que nosotros mismos somos el dueño de las cosas que nosotros podemos hacer. Y contaba él que en esa atracción que era inofensiva a la vista, cuando iba caminando en ella, había una grabación en la cual él podía escuchar y decía la grabación: la respuesta está solo dentro de ti. Vive, disfruta, esta es tu vida, vas a morir. Y él dice que eso realmente le llamó la atención a él y comienza él a reflexionar de ello. Realmente, hermano, nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de información que nos pueden desviar de todas estas cosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Aquí nos dice, hermanos, Pablo, que Dios ya ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Prácticamente, hermanos, fíjese que esto es para descansar. No vamos a inventar nada. El Señor no solamente nos ha dado la vida, sino también nos ha preparado el camino. El Señor ya ha trazado la ruta. El Señor nos ha revelado lo que debemos hacer. Nosotros, ¿qué nos toca solamente? Dice andar en ello. Y el tema del andar es algo meramente de acción, que nosotros debemos de tomar todas estas cosas que el Señor nos ha revelado para andar en ellas. Dios no solamente preparó al creyente, también, hermanos, preparó las obras. Él nunca improvisa.
Antes de llamar a Moisés, ya había escuchado el clamor del pueblo. Ya había diseñado cómo es que este pueblo iba a salir de él, iba a ser liberado. Y tampoco en este día, hermano, el Señor está improvisando con cada uno de nosotros. Ya tiene un plan perfecto para nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, nos falta andar en ella. Y ahí también, hermanos, perdemos mucho tiempo. Tenemos temor, hay situaciones personales, tenemos raíces de amargura que nos permite cumplir el propósito, que nos permite andar en esas buenas obras que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Y nos estancamos. Nosotros nos quedamos ahí sin saber qué hacer. Como que si Dios no nos ha salvado y nos ha revelado. Y fíjense que quiero que leamos rápidamente, hermano. Es un versículo que todos conocemos realmente. Salmo 119, 105. Salmos capítulo 119, 105. Dice, este es un versículo que ya todos lo conocemos, pero quiero enfocarme en algo muy específico. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese, hermano, que aquí la lumbrera no nos refleja todo el camino a seguir. No tiene el alcance. No puede ello revelar. Usted va por la calle y fíjese que los mismos focos de su carro no pueden alcanzar 1 kilómetro al que usted quiere ir. Tiene una limitación de la cual va a revelarle. Aquí dice que la palabra de nuestro Dios nos va a revelar el camino, pero con la lumbrera nos revela únicamente el siguiente paso. Únicamente usted con la lumbrera va a poder ver su siguiente paso y después el siguiente y después el otro y el otro para andar en el camino. A veces queremos verlo todo de un solo, queremos entender todas las cosas que estamos pasando. Sin embargo, el Señor nos refleja y nos dice en este momento que andemos en Él. Decía Jesús, mis ovejas me conocen y yo a ellas. Pero también dice, y ellas me siguen. No dicen, ellas conocen todo el plan. No dicen, ellas saben todo detalladamente de lo que vamos a hacer. Simplemente dice, mis ovejas me siguen. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos siguiendo verdaderamente a nuestro Señor para que nos siga fortaleciendo en estas obras que Dios quiere para nosotros, en nuestra vida? Fíjese que ese es el único objetivo de todo lo que Dios tiene, que podamos nosotros glorificar a Dios no solamente a través de nuestra boca, sino también a través de lo que nosotros hacemos y queremos hacer. Muchos de nosotros, hermanos, queremos conocer la voluntad de Dios, queremos ser partícipes de estas grandes empresas, queremos hacer todo esto sin cultivar una relación con Dios. Por eso Pablo no inicia hablando de este propósito primeramente, sino habla primero de nuestra condición. Y cuando hemos entendido lo afortunado y la bendición de nuestra vida, ya ahora nosotros podemos hablar de lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Y el tema era, hermanos, sobre preparados para buenas obras, para grandes empresas. Y realmente es algo maravilloso y grande el hecho que nosotros estemos preparándonos para predicar el Evangelio, para perdonar a aquel que nos hace mal, para amar aún a las personas que pues son un poco difíciles de amar. Dios nos ha preparado. Podemos hacerlo a través de Él. Hermanos, somos hechura de nuestro Dios, obra de sus manos. Hemos sido creados nuevamente en Cristo y fuimos creados para caminar en las obras que Dios preparó para nosotros.
Las grandes empresas del reino no son aquellos que impresionan a los hombres. No es para ellos que nosotros trabajamos, sino aquellas que nacen de la obediencia de Dios. ¿Queremos nosotros, hermanos, ser partícipes de estas grandes empresas? Lo primero, hermano, es cultivar nuestra comunión con el Señor. La verdadera pregunta ahora, hermano, no es, ¿Dios tiene un propósito para mí? Espero que ya la hayamos podido contestar. Pero me gustaría dejarle otra pregunta. ¿Estoy yo caminando en las horas que Dios preparó para mí? ¿Estoy yo cultivando esa relación con Dios para poder conocer lo que Dios tiene preparado para mi vida? Y también un llamado para los amigos, si están entre nosotros. Quizás haya sido creación de Dios toda tu vida, realmente así lo es, pero nunca has experimentado ser creado en Cristo Jesús. Hoy puedes responder al Evangelio y recibir esa nueva vida para poder ser parte de las buenas obras, de las grandes empresas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios no solamente quiere salvarte, estimado amigo, sino también quiere que camines en el propósito en el cual Él te creó. Tu trabajo no es tu propósito. Las cosas que haces no es tu propósito. Dios lo ha definido para cada uno de nosotros en Cristo Jesús para glorificar su santo y bendito nombre. Dios les bendiga a todos, estimados hermanos.